En mi cumpleaños, mi hermana me gritó ladrona por dejar la casa a nombre de mamá, así que la transferí a mí. Pagué la casa de mis sueños para mi madre enferma, pero mi hermana usó mi cumpleaños para acusarme de robar mi propia inversión. Escuché a mi madre guardar silencio y fue la señal, mi regalo, transferir la propiedad legalmente a mi nombre. La luz del mediodía se filtraba a través de las cortinas de seda color crema, cayendo como oro líquido sobre el piso de mármol de Carrara que yo había elegido y pagado personalmente 3 años atrás. El comedor, con capacidad para 12 personas, se sentía ridículamente grande para la cena íntima, si se le podía llamar así. De solo 3, era el 15 de agosto, y yo, Luz Amparo, cumplía 50 años. Llevaba en mis manos un pastel de 3 leches y flor de Jamaica, una receta tradicional mexicana que mi madre, Eloísa, amaba, pero que yo había encargado al pastelero más caro de la colonia, con un packaging que gritaba estatus. Mis manos, firmes y endurecidas por años de planos y supervisión de obras, temblaban ligeramente, no por la fatiga del trabajo, sino por la esperanza ridícula que siempre me invadía al acercarme a mi familia. Mi madre, Eloísa, de 72 años, estaba sentada a la cabecera de la mesa, diminuta y frágil. A su lado mi hermana, Coral, de 42, lucía inmaculada. Su cabello rubio platino estaba perfectamente peinado y vestía un traje de lino blanco, la imagen viva de la elegancia que vendía en su clínica estética. Coral no me había mirado desde que llegué. Estaba absorta en la revisión de su manicura, una obra de arte color borgoña que parecía exigir toda su atención. Dejé el pastel sobre la superficie de caoba y el aire se cargó con el aroma dulce y especiado. Era el único elemento cálido en aquella sala que siempre se sentía fría a pesar del sol. «Feliz cumpleaños, Luz», dijo Coral, finalmente levantando la vista. Su voz era plana, sin entusiasmo, como si estuviera leyendo una nota mental de un recordatorio insípido. «Gracias, Coral. Mamá, ¿quieres un pedazo? Es de Jamaica. Sé que es tu favorito», pregunté, dirigiendo mi súplica directamente a Eloísa, buscando en sus ojos cansados un atisbo de conexión. Eloísa me dedicó una sonrisa débil, la misma sonrisa de paz que usaba para evitar el conflicto. «Ay, Luz, gracias. Pero sabes que el doctor me prohibió el azúcar estricto, tal vez solo un poquito de la capa de arriba, mañana, si queda», y ahí estaba. El no suave, envuelto en una excusa médica, que evitaba la celebración real, era la misma evasión de siempre. Pero el golpe maestro de Coral estaba aún por venir. Ella dejó su mano sobre el mármol, haciendo un gesto deliberado. Sus ojos miel, siempre calculadores y fríos, se posaron en mí. Su tono no fue de rabia, sino de una profesionalidad helada, la que reservaba para las negociaciones de precios o para dar instrucciones a sus empleados. «Luz, ya que estamos aquí, celebrando tu generosidad», comenzó Coral, marcando la palabra con un sarcasmo venenoso, «hablemos del elefante que vive en este palacio. ¿Por qué, después de 3 años, sigues reteniendo la copia original de las escrituras de esta casa? ¿Y por qué ese poder notarial irrevocable de dominio y administración sigue a tu nombre?» La pregunta, formulada como una bomba de tiempo, me golpeó en el pecho. Sentí una punzada en el corazón, el lugar exacto donde mi esperanza se había alojado. No era la primera vez que lo preguntaba, pero usar mi cumpleaños, el día en que yo esperaba un mínimo de afecto, para lanzar el ataque era un nivel de crueldad que me tomó por sorpresa. «Coral», respondí, mi voz era un susurro ronco. «Ya lo sabes. Yo vendí mi apartamento, puse el $1, 8 millones de pesos en efectivo para comprar esta casa. La dejé a nombre de mamá por seguridad para su vejez, pero yo mantengo el aval principal y el poder notarial para asegurar que ni tú, ni su esposo, ni ella puedan hipotecarla o venderla y perder mi inversión. Es una protección legal, no un capricho». Coral rió.
No una risa alegre, sino un sonido corto, seco, que resonó en el amplio comedor. Protección, qué noble. Luz, eres una arquitecta. Deberías ser más honesta con tu lenguaje. Lo que estás haciendo es control. Es asegurarte de que nosotras, las únicas que vivimos aquí y cuidamos de mamá, sigamos siendo tus inquilinas silentes. Mamá merece la tranquilidad de ser la dueña absoluta, sin que la sombra de tu poder notarial flote sobre su techo. El dolor se transformó en una claridad punzante. ¿Quieres hablar de control, Coral? Hablemos de la factura de luz que paga mi constructora para que tus equipos de láser estético funcionen. Hablemos de los $400 que pagué para sacar a tu esposo de su problema legal. Hablemos de la remodelación que costó $1. 2 millones. No es control. Esto se llama evitar el desfalco, que es lo que hacen los parásitos. La cara de Coral se endureció, sus ojos destellaron con una furia fría, se inclinó hacia mí, y la línea que siempre había existido entre nosotras se desdibujó. Tú no eres la salvadora, Luz. Eres una obsesiva. Quieres que el mundo sepa que tu dinero sucio de construcción, ese dinero que obtienes gritándole a los obreros, es lo que nos sostiene. ¿Sabes? Eres patética, intentando comprar el amor de mamá a los 50. Eres una ladrona de la paz, Luz. Si no nos dejas tranquilas, es porque en el fondo quieres despojarnos. La palabra ladrona resonó. Me quedé helada. Era la peor acusación que podía hacerme la persona a la que yo más había ayudado. Mis ojos, en ese momento de máxima vulnerabilidad, se dispararon hacia mi madre, Eloísa, mi última esperanza, la única persona en el mundo que podía haber detenido esto con una sola frase. Coral, cállate. Luz nos ha dado todo. Pero Eloísa estaba mirando fijamente su regazo, sus manos diminutas entrelazadas en un nudo ansioso. Sus labios se movieron, 1 o 2 veces, pero no emitieron ningún sonido. Mantuvo la cabeza gacha, hundida en la seda de su camisón. Su silencio no era neutral, era una complicidad rotunda. El miedo al conflicto, el miedo a la ira de Coral, la había llevado a traicionar a la hija que la había asegurado. En ese instante, la última hebra de mi amor y mi esperanza se rompió. No sentí rabia, sentí una paz terrible, la paz que llega después de que el cuerpo se rinde. El juego había terminado. Ellas me habían dado la sentencia. Mientras mi corazón comenzaba un latido sordo y doloroso, mi mente se desconectó y se refugió en el pasado, recorriendo la crónica de mi vida de sacrificio. El comedor de mármol se desvaneció, y yo me encontré en el polvoriento y ruidoso sitio de construcción donde había pasado la mayor parte de mis 40. Yo, Luz Amparo, no era la hija que mamá había querido. Coral era la de la gracia, la de la belleza. Yo era la fuerza bruta. Mi vocación de arquitecta se manifestó no como un sueño artístico, sino como una necesidad visceral de construir algo firme, algo que no pudiera derrumbarse como mi familia emocionalmente inestable. Mi padre se había ido, dejando una deuda moral, y yo, desde muy joven, tomé el rol de proveedora, la segunda madre, que nunca fue reconocida. Desde los 30, fundé Luz Construcciones. Me convertí en una mujer de hierro. Aprendí a negociar con proveedores, a gritar a los subcontratistas y a levantar edificios que daban trabajo a cientos de familias. Pero al hacerlo, me convertí en una solitaria. Mis relaciones se marchitaron, mis amigas dejaron de invitarme. Mi único propósito, mi única justificación, era el éxito financiero para mi familia. Yo creía que mi chequera era la llave para la aceptación. Coral, mientras tanto, seguía siendo la princesa. Estudió diseño y luego se enfocó en la estética, un negocio que, a diferencia del mío, era limpio, elegante y bello. El clímax de esta dinámica se produjo 3 años antes, cuando Coral, en su enésima crisis de negocio moribundo,
Lloró ante mamá. Mamá, mi clínica se está hundiendo. Nadie va a un spa de lujo en un centro comercial viejo. Necesito una propiedad de estatus, una mansión en la colonia rica. Es la única forma de conseguir a los clientes de élite. Mamá, por supuesto, me llamó inmediatamente. Sus llamadas nunca eran para saber de mí, sino para mediar los problemas de Coral. Luz, hija, tu hermana está sufriendo. Dice que necesita urgentemente un lugar. ¿No podrías ayudarla? Por favor, por mí. Yo estaba a punto de cerrar mi contrato más grande. Mi patrimonio personal, mi apartamento de soltera en el centro, valía una fortuna. La mansión en la que estábamos ahora costaba exactamente $1. 8 millones de pesos y requería pago al contado para asegurar la oferta. En un acto de amor desesperado o codependencia crónica, vendí mi apartamento, mi único refugio personal. Puse el $1, 8 millones de pesos en efectivo. Coral quería que la casa estuviera a su nombre. Yo me negué. No era ciega a su irresponsabilidad financiera. Fue entonces cuando mamá intervino con su solución de pacificación. Luz, mi amor, déjala a mi nombre. Es mi casa para mi vejez. Nadie más la tocará. Así Coral se calma y tú estás tranquila. Acepté. Lo hice, sí, porque legalmente era la manera más limpia de transferir mi capital y protegerme con el poder notarial. Pero mi razón más profunda era la validación. Pensé, si le doy a mamá la seguridad total, ella me amará, me reconocerá como la hija que la salvó. La casa de mármol se compró y se convirtió en la clínica Coral Wellness Aesthetics, en la planta baja, y el hogar de Coral y su familia en la planta alta. Yo pagué la remodelación, mármol, luces de diseñador, equipos. Yo, la dueña financiera, me mudé a un apartamento alquilado, vacío y anónimo. La ingratitud fue la única moneda de cambio que recibí. Coral jamás me pagó un peso. Una vez le pedí que me ayudara a diseñar el paisajismo de un pequeño parque, algo que ella había estudiado. Su respuesta, dicha con esa indiferencia que duele más que el odio, selló mi dolor. Yo, ay Luz, por favor, diseño de parques. Tú construyes cosas feas, polvorientas. Yo construyo belleza. Lo que haces es necesario, claro, pero yo trabajo con lo sublime. Es mejor que sigas con tus ladrillos y déjame a mí en mi palacio de la estética. Sí, ese desprecio era diario. Yo era la sirvienta rica. Volví al presente, a la mesa. La acusación de ladrona, el silencio de mamá. Era la culminación de 20 años. La última gota, la esperanza estaba muerta. La calma que me invadió era antinatural. No era resignación, era la quietud de la tormenta antes del golpe. No grité, no imploré. En lugar de eso, mi boca se curvó en una sonrisa pequeña y amarga. No una sonrisa de alegría, sino la de quien acaba de entender la magnitud total de la traición y por lo tanto es libre. Coral, que esperaba mi habitual defensa histérica o mis lágrimas de culpa, se desorientó. Intensificó su ataque, buscando mi punto de quiebre. ¿De qué te ríes, Luz? Esto es serio. Estás jugando con el futuro de mamá. Te estoy diciendo que ya no queremos tu condescendencia financiera. Ya no necesitamos que nos salves de nada. La clínica está mejor que nunca. Solo queremos que esta casa sea de mamá, de forma limpia, sin tu sombra. Se puso de pie. Su traje de lino blanco parecía una armadura. Mejor aún, Luz, simplemente desaparece. Niñita, tu cumpleaños es un error. Tu presencia es un recordatorio constante de lo que tú crees que valemos. Es mejor que simplemente desaparezcas de nuestras vidas, para siempre, y no vuelvas a aparecer con tus cheques o tus papeles de control. Me levanté despacio, saboreando el momento. Tomé la servilleta de lino y la doblé con precisión, un gesto neurótico que siempre hacía para anclar mi ansiedad. Metí la servilleta en mi bolso. Coral, dije, mi voz baja,
pero con un eco de autoridad que hacía mucho tiempo no usaba. Gracias por la claridad. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una verdad tan brutal. Tienes razón en algo. Mi presencia aquí es un error de $5. 5 millones de pesos en total, pero un error que estoy a punto de corregir para siempre. La mención del número total impactó a Coral. Ella siempre pensó que solo se trataba del $1, 8 millones de la casa. Su furia se detuvo por un instante, sustituida por el miedo. Mamá, me dirigía Eloísa, que seguía en un silencio sepulcral, su cabeza baja. No era un reproche, sino una declaración fúnebre. Si un día me necesitas de verdad, recuerda este silencio. Recuerda que, en el único día en el que tu hija, que te ha dado todo, te pidió una defensa, elegiste la comodidad de la cobardía. Silencio. La madre no se movió. Yo te di un hogar, Eloísa, y tú me diste la única lección que realmente valía la pena. El amor no se compra, y la lealtad debe ser un requisito, no una súplica. Di la espalda a la mesa. El pastel, inmaculado, permaneció sin tocar. Era el epitafio perfecto para mi patética súplica por el amor familiar. Luz, espera, estamos hablando. No te vayas. La voz de Coral era ahora una mezcla de pánico y rabia. Me detuve en el umbral, sin girarme. Sentí la luz del sol de la tarde en mi nuca. Me pidieron que desapareciera. Dije con una voz que era puro hielo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. No se preocupen, esta vez lo haré por completo. Y me llevaré todo el valor de mi desaparición. Salí y al cerrar la puerta principal de Caoba, no sentí que dejaba una casa, sino que escapaba de una prisión. El peso de la casa, de los 50 años de expectativas, se desvaneció con el clic autoritario de la cerradura de seguridad que yo misma había instalado. Caminé sin rumbo por el elegante barrio, mi mente en un frenesí calculador. El arquitecto no llora por una estructura caída. El arquitecto traza el plano para una nueva y mejor. El destino de la demolición estaba sellado. Llegué a mi pequeño apartamento alquilado. El contraste con la mansión era extremo. Un cubo de concreto vacío, minimalista y anónimo. Me senté en el suelo y abrí mi laptop. No encendí la televisión, solo encendí la hoja de cálculo. La rabia aún no había llegado. Primero, la precisión. Primero, el inventario. Hoy 2. El despertar y el plan secreto. El catalizador, plan secreto. La noche de mis 50 cumpleaños la pasé en una introspección contable. El silencio absoluto de mi apartamento era el único testigo de la magnitud de mi error. Saqué los archivos digitales, las transferencias bancarias y los recibos timbrados de mi caja fuerte. Quería el número exacto, el precio total de mi deshonra. Comencé con la base, la casa, aportación en efectivo, $1.8, 000 MXN, remodelación, mármol, láseres, aire acondicionado industrial, $1.2, 000 MXN, soporte operacional de Coral, préstamos a la clínica, equipamiento, inventario, $650 MXN, financiamiento del vehículo de lujo de Coral, $450 MXN, fianza y honorarios legales del esposo de Coral, un pequeño problema de evasión fiscal, $400 MXN, seguro de gastos médicos mayores, primas por 5 años, $350 MXN, impuestos prediales y servicios, que yo pagaba automáticamente, $200 MXN, Universidad de los Sobrinos, Fondo Fiduciario Inicial, $150 MXN, sume la columna. El número apareció en rojo, con negrilla y un tamaño de fuente que parecía gritarme desde la pantalla. Gran total invertido en ingratitud, $5.5,
00000 MXN sin 5,5 millones de pesos. Era una fortuna. Era el valor de mi juventud, mi vida personal truncada y toda mi autoestima. Era el precio que había pagado para que me dijeran ladrona. Cerré los ojos, sintiendo un escalofrío de rabia que no era caliente, sino frío y metálico, como el acero de una viga. Ellas no solo me habían robado el dinero, me habían robado 20 años bajo el disfraz del deber familiar. La determinación se cimentó en mí. Ellas me pidieron que desapareciera, me dije, mi voz seca en el silencio, y lo haré. Pero no voy a irme como una mártir. Me llevaré conmigo la base de su palacio y el dinero que me costó construirlo. Mi primer acto fue quirúrgico, un corte de suministro. Tomé mi teléfono, bloqueé el número de Coral, bloqueé el de mamá, bloqueé el del inútil esposo de Coral, Alejandro. No fue un acto impulsivo, fue un acto de autoconservación, cerrar la puerta de la jaula. Luego, mi mente, la mente de la arquitecta, se enfocó en la estructura del contraataque. La casa estaba legalmente a nombre de Eloísa. Yo tenía el poder notarial irrevocable de dominio y administración. Este poder me daba la facultad de disponer de la propiedad, venderla o transferirla, pero solo bajo ciertas condiciones que se habían establecido en un acuerdo privado con Eloísa. Una de esas condiciones era el incumplimiento continuo en el pago de las obligaciones fiscales de la propiedad. Encontré el email de Arturo, mi abogado. Hace 6 meses me había alertado. Luz, el predial de la casa de tu madre está atrasado y la multa ya es considerable. Si no lo pagas, el Estado podría embargar. Yo pagué la multa en aquel momento, pero la evidencia del incumplimiento estaba allí. La base legal para la ejecución unilateral estaba en mi mano. Sonreí en la oscuridad. Coral me había acusado de ser una ladrona. Yo iba a ser una acreedora silenciosa que ejercía su derecho. La transferencia de la propiedad legalmente a mi nombre era el único modo de ejecutar mi derecho como avalista principal y recuperar el $1, 8 millones de pesos original, más el interés legal, protegiendo mi inversión de un posible desfalco futuro por parte de Coral. El golpe sería limpio, legal y mortal. Ellas pidieron la desaparición, yo les daría el vacío, pero yo lo llenaría con mi capital. A la mañana siguiente, no fui a mi constructora, fui directamente a la oficina de Arturo. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con la paciencia de un monje y la astucia de un lobo. Había manejado mis contratos más grandes y conocía la dinámica tóxica de mi familia casi tan bien como yo. Me senté frente a su escritorio de cedro, un escritorio que contrastaba con su calma. No lloré, solo le conté la escena del pastel, la palabra ladrona y lo más doloroso, el silencio de mi madre. Arturo me escuchó, sin interrumpir, acariciando su barba. Cuando terminé, él no me ofreció simpatía barata, me ofreció la única cosa que yo necesitaba, validación. Luz dijo, con una voz profunda, usted no es una ladrona, usted es una víctima de la generosidad extrema. Y lo que su hermana y su madre hicieron en ese contexto no es solo ingratitud, es un abuso emocional y financiero sistemático. Han visto su nobleza como una debilidad que podían explotar sin consecuencias. Su validación me golpeó con más fuerza que la propia acusación de Coral. Era la primera vez en años que alguien, fuera de mí misma, me confirmaba la verdad. Necesito ejecutar el poder notarial, Arturo. Necesito la transferencia inmediata de la propiedad a mi nombre, le dije, mi voz firme. Quiero iniciar el proceso de desalojo legal, no por venganza, sino por justicia. Necesito recuperar mi inversión de $1, 8 millones de pesos antes de que la destruyan por completo. Arturo abrió un expediente. El poder notarial irrevocable de dominio que firmaron usted y su madre hace 3 años es una maravilla de previsión legal, Luz. En la cláusula 4ª se estipula que usted, como aval y principal aportadora de capital,
puede ejecutar la transferencia unilateral si a. la propiedad cae en riesgo de embargo, b. el titular, su madre, no cumple con el pago de las obligaciones fiscales, o c. si hay una cohabitación de terceros no autorizados que pongan en riesgo la inversión. Señalaba la pantalla de su computadora donde se mostraba la copia notariada. Ambos A y B se han cumplido con creces. Señalé con el dedo. El predial estuvo en mora y yo lo pagué. Eso es incumplimiento. Y en cuanto a CE', la clínica estética de Coral y el esposo de Coral, que no tienen contrato de arrendamiento formal con mi madre, son terceros no autorizados que explotan el bien sin fines de lucro para la titular legal. Arturo sonrió. Su cara arrugada se suavizó en un gesto de respeto profesional. Usted pensó en todo, arquitecta. Incluso en su desesperación por ser amada, usted cubrió sus espaldas. Es la mujer más inteligente y la más ciega que he conocido. ¿Cuánto tiempo tomará la transferencia?, pregunté. Con este poder, y dada la evidencia documentada de incumplimiento fiscal, la transferencia es casi inmediata. Puedo hacer que la notaría la ejecute en las próximas 48 horas. Una vez que esté a su nombre, usted se convierte en la única dueña legal y podemos iniciar el proceso de desalojo por terminación de comodato verbal a Coral y su familia, o simplemente por ocupación ilegal si no pueden demostrar un contrato de renta con su madre. Hágalo. Hoy mismo, ordené. Luego le di las siguientes instrucciones: el acto de muerte de mi antigua vida. Quiero que notifique a la familia solo después de que la propiedad esté registrada a mi nombre. Y quiero que bloquee todos mis números telefónicos, mis correos. Si llaman, solo respóndales que yo he desaparecido. Arturo levantó una ceja. ¿Y su empresa? ¿Luz Construcciones? ¿Su legado? Vendí secretamente mi participación mayoritaria a mi socio, Daniel, hace 3 meses. Él era el socio operativo. Yo era la capitalista y la diseñadora. El dinero de esa venta ya está en mi cuenta bancaria personal, listo para ser invertido en otro lado. Mañana por la mañana renunciaré a mi posición como CEO. Me voy de la ciudad, Arturo, me voy del país. Ellas pidieron mi desaparición. Yo les daré el exilio. Arturo se puso de pie, rodeó el escritorio y me tomó de las manos. Luz, lo que está haciendo no es venganza, es autoconservación y un plan financiero brillante. Se lo merece. Su valor está por encima del mármol de esa casa. Salí de allí sintiéndome como una fuerza de la naturaleza. El dolor seguía, pero estaba contenido. El arquitecto no llora. El arquitecto construye un muro de ladrillos contra el sufrimiento. Mi primer ladrillo fue la transferencia de propiedad. Desde la oficina de Arturo me dirigí a la agencia de viajes. No busqué un destino vacacional en el Caribe o un crucero. Busqué un inicio, una geografía lo suficientemente distante como para que la sombra de la colonia rica no me alcanzara. Barcelona, una ciudad con sol, arquitectura modernista y la promesa de anonimato. Yo había estado allí una vez en un congreso y el espíritu libre de la ciudad me había cautivado. Necesito un boleto de ida, le dije a la gente, para pasado mañana, y quiero un apartamento en un barrio tranquilo, cerca del mar, con balcón. La gente me miró con una mezcla de curiosidad y envidia. ¿Solo ida, señora Amparo? Solo ida, confirmé. El boleto de vuelta ya lo usé en mi vida anterior. Ahora solo miro hacia adelante. Mientras la agente organizaba la logística, mi mente seguía funcionando. La venta de mi participación en la constructora me había dejado con un capital de respaldo sólido. Yo era rica en papel, pero ahora me estaba convirtiendo en una persona libre en la realidad. La única espina que me atormentaba eran mis sobrinos, Pablo, de 10 años, y Camila, de 8. Ellos eran inocentes. Eran los únicos destellos de luz
que la casa de mármol había albergado. Amaba a esos niños. Les había pagado campamentos de verano, les había comprado todos sus libros y en secreto había abierto un fondo fiduciario para su educación que Coral desconocía. Si me voy, los estoy abandonando, pensó la luz antigua. Si me quedo, les enseño que la humillación es el precio del amor, pensó la luz nueva. La luz nueva ganó. Mi justificación se centró en el futuro de Pablo y Camila. Un día, cuando fueran adultos, entenderían la verdad que su madre y su abuela les habían negado. Mi desaparición forzada sería una lección para ellos. La independencia emocional y financiera es el único escudo contra el abuso. Compré un teléfono satelital de uso internacional, un pequeño lujo para emergencias. Y luego, mi último encargo, le envié un mensaje a Dolores, mi vecina en el apartamento alquilado. Dolores era una mujer mayor, solitaria pero discreta. Le pagué 3 meses de renta por adelantado para que fuera mi aliada silenciosa. Dolores, le escribí, estaré viajando y necesito que me hagas un favor muy importante. No lo menciones a nadie. El día 20, si nadie ha venido a mi apartamento, quiero que entres con la llave de emergencia y que encuentres un sobresellado en mi mesa de noche. Si mi hermana Coral o mi madre vienen preguntando, diles que me fui. No les digas a dónde. Y en el momento en que me contacten, y solo si preguntan por la casa, les entregas el sobre. Diles que no sabes nada más. ¿Puedes hacerlo? Dolores respondió con una sola palabra. Hecho. El apartamento alquilado se vació rápidamente. Vendí mis pocos muebles restantes a una tienda de segunda mano. Guardé 2 maletas, ropa de trabajo, mis planos originales de arquitectura y, lo más importante, el poder notarial original. Ya no lo necesitaba para la transferencia, pero me daba una sensación de poder llevar conmigo el arma legal de mi liberación. Me sentí como una espía en mi propia vida. El renacimiento. Estaba matando a Luz la sacrificada, para dar vida a Luz la autónoma. La carta de despedida se convirtió en mi testamento. No era una nota de suicidio, era la autopsia de mi vida familiar. Empecé a escribirla la noche antes de mi vuelo y terminé justo cuando el sol salía sobre la Ciudad de México. 18 páginas, escritas a mano, para que el peso de cada palabra fuera físico y el mensaje ineludible. No era una carta amarga ni histérica. Era educativa y quirúrgicamente precisa. Querida mamá Eloísa y querida Coral, este es el adiós que me pidieron. Desaparezco de sus vidas, tal como lo deseó Coral en la mesa de mi cumpleaños. Pero, antes de irme, siento la obligación de dejarles un balance, un estado de resultados de 20 años de inversión, ya que la honestidad nunca fue una prioridad en esta casa. A continuación, detallo cada gasto, los $1, 8 millones de pesos de la casa, adjunto la copia de la transferencia, el $1, 2 millones de la remodelación de la clínica, los $450 del SUV, las primas del seguro médico, 5,5 millones de pesos. Nunca les pedí un recibo ni un reembolso. Solo pedí una cosa: respeto y, en el caso de mamá, amor incondicional. En mi cumpleaños, me negaron ambos con desprecio y silencio. Coral, me llamaste ladrona por retener el poder notarial. Querías una propiedad limpia. Te equivocas. Yo no soy una ladrona, soy una acreedora. En este momento, la casa de mármol que te dio estatus legalmente ha sido transferida a mi nombre. Usé el poder notarial y la evidencia de tu incumplimiento fiscal, el predial que tuve que pagar, para ejecutar mi derecho como avalista principal. Este proceso es irrevocable y completamente legal. Ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es simple. Me pidieron desaparecer. Si no estoy aquí para pagar, yo no puedo permitir que la base de mi capital de retiro se pierda en sus manos irresponsables. Ustedes no me robaron, yo me recuperé. A partir de hoy, he cancelado todos los cargos automáticos. El seguro de salud de mamá,
el mantenimiento del auto, el club de golf y el fondo universitario de Pablo y Camila, que se mantendrá en mi cuenta personal y al que solo podrán acceder cuando tengan 18 años y me busquen. Coral, tu clínica es ahora tu única responsabilidad. La casa es mía. Te doy 30 días para desalojar la propiedad y retirar tus equipos de estética. Mi abogado, Arturo, te contactará con los documentos legales. Mamá, te amo, pero el amor no es ceguera. Tu silencio fue el fin del camino. No tienes que preocuparte por morir en la calle. Te he dejado un fondo de $100 en una cuenta especial para tus gastos básicos por los próximos 6 meses. Después de eso, tu cuidado es la responsabilidad de Coral, la hija que elegiste apoyar y que vive en la casa. Esta no es una carta de rabia, sino un acta de defunción de la luz que ustedes conocían. La mataron con ingratitud y desprecio. Ahora, la nueva luz va a vivir con la dignidad que ustedes me negaron. Adiós para siempre, Luz Amparo. Terminé. La tinta secó. Doblé las 18 páginas con precisión de arquitecto y las metí en un sobre. Sentí una liberación catártica. A la mañana siguiente, entregué el sobre a Dolores y le di las llaves de mi apartamento. Luego, me dirigí al aeropuerto, dejando atrás la Ciudad de México como si me quitara un traje sucio y polvoriento. Mi vuelo despegó. Miré hacia abajo, hacia el vasto caos urbano, buscando la colonia rica, la mansión. No la encontré, pero sentí el peso del mármol desvanecerse. En ese momento, Luz Amparo, la mujer de 50 años, se sintió renacer viajando hacia Barcelona, el destino de la luz autónoma. Hoy 3. La revelación, aterricé en Barcelona en medio del caos de la tarde. El aire era salado y suave. La arquitectura modernista de Gaudí era un bálsamo para mi alma. Desde mi pequeño apartamento alquilado en el barrio gótico, con un balcón que daba a una calle estrecha y bulliciosa, me senté a esperar. Era la calma después del tifón. Mi silencio fue absoluto. Había dejado mi teléfono satelital apagado, como un recuerdo de que mi vida anterior ya no existía. El único contacto que tenía era Arturo, y le había prohibido estrictamente informarme sobre los detalles, a menos que fueran noticias sobre la transferencia de propiedad. 2 días después, Arturo me envió un mensaje cifrado a mi nueva cuenta de correo. Propiedad registrada a nombre de Luz Amparo. Eres la única titular. Los documentos de desalojo fueron enviados a Coral y Eloísa por la vía notarial. Sentí un escalofrío de adrenalina fría. El golpe había aterrizado. Un día después, la paz se rompió en el lado de la Ciudad de México. Coral, al no poder contactarme, intentó frenéticamente a través de mis viejos conocidos. Mi socia en la constructora, mi contador, incluso mi vieja manicurista. Ella no me llamaba por preocupación, me llamaba porque el banco o Arturo ya la había contactado sobre la transferencia y el desalojo. La fachada de su clínica se estaba cayendo a pedazos. Según los reportes de Dolores, Coral llegó a mi antiguo apartamento con su esposo, Alejandro, histérica. Estaba gritando en el pasillo, su elegante traje de lino ahora arrugado por la desesperación. Dolores, por favor, ¿ha visto a Luz? ¿Dónde está mi hermana? Esto no es normal, está enferma. Dolores, imperturbable, aplicó el protocolo. Señora Coral, la vi tomar un taxi con 2 maletas. Me dijo que se iba, solo de ida. No sé a dónde. No me dejó un número. Alejandro, el esposo inútil de Coral, intentó jugar la carta del encanto, la misma que nunca le había funcionado conmigo. Vino a mi puerta, justo después de que la notaría entregara los papeles de desalojo. Dolores me contó que Alejandro estaba pálido, casi verde. Luz, por favor, sé que estás ahí. Esto es una tontería. Es una broma de muy mal gusto. Coral te necesita. Mamá está a punto de desmayarse. La clínica no puede moverse. Por favor, solo abre la puerta. Lo hablamos como personas civilizadas. Él sabía que yo no estaba allí,
pero estaba intentando asustarme con la idea de que mis acciones eran un impulso irracional. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de Alejandro, el único canal que había dejado abierto a la familia para que no pudieran decir que me había secuestrado a mí misma. Era patético. Luz, esto no es justo. Coral está en shock. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Esto es traición. Tu madre está llorando. Piensa en los niños. Por favor, solo dinos que fue un error y volvamos a la normalidad. La clínica necesita esa ubicación. Respondí con un mensaje corto y glacial, en perfecto español de México. Alejandro, la normalidad era que yo pagara $5. 5 millones de pesos por 20 años de abuso. Coral me llamó ladrona y me pidió que desapareciera. Yo solo estoy cumpliendo su deseo. Dile a Coral que tiene 30 días, como lo estipula la ley, para desalojar mi propiedad. La próxima comunicación será solo a través de Arturo, mi abogado. No habrá vuelta atrás. El costo de su ingratitud es la casa. La respuesta cortó el aire. Era el primer momento en que la balanza del poder se inclinaba. Yo, la víctima, era ahora la ejecutora. El dolor de esa mañana en el comedor se había transformado en un frío, justiciero y absolutamente necesario desprecio. Mientras caminaba por las ramblas de Barcelona, observando a la gente y el arte, sentía una conexión extraña con el arquitecto Gaudí. Él había construido sus sueños con paciencia infinita. Yo estaba construyendo mi nueva vida sobre las ruinas de mis viejas ilusiones. 4 días después de mi llegada a Barcelona, mi aliada, Dolores, cumplió la parte más dramática de su encargo, la entrega de la carta de 18 páginas. Coral y Alejandro habían estado vigilando mi antiguo apartamento, convencidos de que tarde o temprano me encontrarían. Dolores los encontró en la calle, justo enfrente de la casa de mármol, intentando entrar sin éxito, a pesar de que el notario ya había cambiado las cerraduras. Señora Coral, el señor Alejandro, dijo Dolores, acercándose con el sobre sellado. Ella dijo que esto es la respuesta a todas sus preguntas. Me pidió que se lo diera si preguntaban por la casa. Dijo que no sabe nada más. Coral arrebató el sobre, sus manos temblando. Ella y Alejandro corrieron a un café cercano. Minutos después, Arturo me reportó que Coral estaba de regreso en la casa, gritando que la carta era una obra de ficción y locura. Horas después, a la medianoche de Barcelona, 5 de la tarde en la Ciudad de México, mi teléfono satelital, que había encendido por un momento para revisar correos, explotó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Quién habla? Dije en un tono neutro, preparada. El sonido al otro lado fue un llanto ahogado, histérico, que se convirtió en un grito gutural. Luz, Luz, eres tú. Soy Coral. Luz, ¿qué demonios significa esta carta? Esto es una mentira. Estás loca. $5, 5 millones. Es una exageración de enferma. Eres una mentirosa. Quieres destruirnos. Mamá no puede vivir en un apartamento pequeño. El grito de Coral no me afectó. Era el sonido de la pérdida de control, no del arrepentimiento. Su preocupación era su estatus, su clínica. Coral, dije con una voz tan tranquila que apenas me reconocí, estoy leyendo la hora de Barcelona. Es medianoche. La carta no es una mentira. Es una hoja de cálculo verificada por mi contador y mi abogado. Cada centavo, cada traición está ahí, incluido el predial que no pagaste y que usé para ejecutar el poder notarial. Acabo de cumplir tu deseo de desaparecer. Mamá está histérica, Luz. Ella nunca te traicionó. Yo nunca te dije que desaparecieras. Me llamaste ladrona. Eso no es verdad. Lloriqueó Coral, negando la realidad con la misma facilidad con que respiraba. Sí, lo hiciste, en el comedor, en mi cumpleaños. Me llamaste ladrona de la paz y me pediste que desapareciera de sus vidas. Y mamá guardó silencio. ¿Recuerdas el silencio, Coral?
Ese fue el permiso. El permiso para que yo dejara de ser su cajero automático y su salvadora. El costo de tu lengua afilada fue mi capital. El llanto se convirtió en jadeos, pero la clínica, Luz, mi trabajo, no puedo mudarla en 30 días. Esto no es humano. Somos hermanas. Tú me amas. No, yo amaba la idea de la familia que creí tener. La corregí con suavidad. Tú me enseñaste que solo amabas lo que yo podía comprarte. Ahora, el precio de tu estatus y tu belleza es tu problema, no el mío. La hipoteca de $1, 8 millones de pesos es legalmente mía, y si el banco la ejecuta, me devolverá mi dinero. Si logras pagar, la casa será tuya, pero tendrás que pagarme la renta. Tu única opción era la desaparición. La ejecuté, pero de una manera que me beneficia. Tu pedido se hizo realidad. Nunca te pagaré nada, bruja. Te demandaré, te haré que te regreses. Diré que estás loca, gritó Coral, su histeria alcanzando su punto máximo, la amenaza final. Adelante, Coral. Arturo te espera con los documentos legales. Yo estoy en un país donde la justicia es lenta pero impecable. Tú estás en una casa que ya no te pertenece, sin el dinero para defenderla, y con una madre que necesita cuidados que ya no estás dispuesta a financiar. El juego ha terminado. Ahora te toca a ti construir tu propia vida sin mi cheque. Y entonces hice lo que la Luz antigua nunca pudo hacer. Colgué. El silencio volvió a caer en mi pequeño apartamento. El pulso en mi muñeca se aceleró. Había sido el clímax emocional, la inversión de poder completa. No había ganado una pelea, había recuperado mi vida. La amenaza de Coral de que yo estaba loca se hizo realidad. Su desesperación la llevó a la táctica más sucia y más esperada por mí. Arturo me llamó una semana después, su voz tensa. Luz, Coral, presentó una denuncia formal ante el Servicio Social y Legal de su madre. Alega que usted sufre de demencia senil prematura o deterioro cognitivo agudo. Dice que su acción fue la de una mujer en crisis mental y que, por lo tanto, el poder notarial fue ejecutado bajo coacción o incapacidad mental. Quieren anular la transferencia, diciendo que usted no estaba en sus cabales. El aire se me fue de los pulmones. ¿Demencia? ¿Yo? ¿La arquitecta de 50 años? ¿La mujer que acababa de mover un capital de millones de pesos con precisión quirúrgica? Era la estocada más baja. Intentar quitarme mi salud mental era la única forma de anular un acto legalmente inatacable. Es la única forma de anular la transferencia legal, expliqué a Arturo. Si me declaran legalmente incompetente, la casa vuelve a mamá y Coral recupera el control y el dinero. Exacto, necesito que cooperes, Luz. Esto es delicado. Debes someterte a una evaluación mental exhaustiva, pero no en México, donde Coral podría tener contactos. Lo haremos por la vía diplomática en España. Organicé una cita con el consulado mexicano en Barcelona. Me presenté con todos mis documentos, mis planos de arquitectura más recientes, incluido el diseño de un nuevo centro cultural que había comenzado por hobby, y un historial de mis finanzas. Fui evaluada por un psiquiatra forense español y un médico neurólogo designado por el consulado. Un proceso que duró una mañana entera. Respondí preguntas sobre mi historial familiar, mis motivaciones para el exilio y mi estado de ánimo. Hablé de mi empresa, de las tensiones familiares y de mi decisión de vender mi constructora para buscar la paz. No mentí sobre nada, ni siquiera sobre la tristeza profunda que sentía por mi madre. El informe fue entregado al consulado 2 días después. Arturo me llamó, su voz radiante. Luz ha sido declarada en perfecta salud mental y con plena capacidad de decisión y discernimiento. Su capacidad lógica y financiera es superior al promedio para su edad. El médico ha clasificado la denuncia de Coral como un intento de fraude legal o denuncia falsa para obtener control patrimonial y patrimonial.
El consulado notificará esto a los tribunales mexicanos. Fin de la acusación. El alivio fue tan inmenso que me puse a llorar por primera vez, no por la casa, sino por mi mente. Habían fallado, habían intentado robarme mi cordura, y yo había ganado con la verdad y la lógica. La notificación oficial de mi estado mental fue la segunda estocada legal, la que selló el destino de la casa. El proceso de desalojo continuaría sin obstáculos. Mientras tanto, en México, la vida de Coral se convertía en un caos. Había intentado conseguir un préstamo para pagar la hipoteca que yo había comprado, pero su historial financiero, lleno de los baches que yo había estado tapando, era un desastre. Ningún banco le daría un préstamo de $1, 8 millones de pesos con una clínica estética en declive. La casa estaba perdida. La justicia fría era inevitable. A medida que el proceso de desalojo avanzaba lentamente en México, yo me instalé en mi nueva vida. No podía volver a la construcción de inmediato, así que volqué mi energía en la escritura. Abrí un blog llamado El Valor de la Retirada, un espacio para mujeres de mediana edad que habían sacrificado sus vidas por familias ingratas y codependientes. No usé mi nombre real, solo Luz Amparo, mi primer nombre y mi segundo nombre. Escribí mi historia, desde el $1, 8 millones, hasta el silencio de mi madre y la acusación de demencia. Fui honesta sobre mi propia codependencia y mi búsqueda fallida de amor familiar. El post se volvió viral, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Recibí cientos de miles de comentarios. Mujeres que me decían: yo soy Luz, yo he pagado por todo y solo recibo desprecio. Me diste el valor de irme. Por primera vez, sentí la validación externa que mi familia me había negado. Yo no estaba loca. Yo era una víctima que se había convertido en superviviente y un símbolo de la autonomía femenina. La guinda del pastel, el evento que selló mi tranquilidad emocional, ocurrió 6 meses después, cuando la casa de mármol estaba a semanas de ser incautada. Recibí un correo electrónico, no de Coral, sino de Alejandro, su esposo inútil. El asunto era: necesito hablar con usted, es urgente. Abrí el correo con cautela. Querida Luz, sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesito que sepas la verdad que no pudiste ver. Leí tu blog. Lo que escribiste es 100% real. El total de $5, 5 millones, es incluso una estimación baja. Coral y Eloísa te manipularon sistemáticamente. Yo intenté advertirte hace años. Coral no quería la clínica, quería el estatus. Me obligó a usar el sótano para mis asesorías, para que el banco creyera que yo también trabajaba. Ella siempre te despreció, Luz. Se reía de tus botas llenas de polvo de cemento. Te consideraba una máquina de hacer dinero. Y mamá siempre elegía el camino más fácil, el de la paz falsa. Te escribo porque no puedo seguir con ella. Perdimos la casa, mi fianza, y ahora la clínica ha colapsado. Coral me culpa a mí y a mamá. Ella se convirtió en un monstruo. Y la verdad, Luz, la verdad es que estoy harto. Me voy. Voy a pedir el divorcio y voy a dejar la ciudad. Solo quería decirte que eres una mujer increíblemente fuerte y que hiciste lo correcto al salvarte. No fuiste cruel, fuiste justa. Por favor, perdóname por no hablar antes. Prometo que cuando los niños sean mayores, les contaré la verdad sobre su tía Luz. Atentamente, Alejandro. Leí el correo 3 veces. No era un arma legal, era un regalo emocional. El único testigo de la toxicidad, el que había vivido dentro del ojo del huracán, me estaba dando la prueba final, la validación. Mi dolor era real. No respondí. No necesité hacerlo. La justicia se encargaría del resto. Mi renacimiento en Barcelona estaba completo. Hoy 4. El colapso y el regalo final. El colapso y el mensaje final. 6 meses después de mi partida.
y 3 meses después de la transferencia legal a mi nombre, llegó la noticia inevitable. El banco, activado por la solicitud de Arturo, que actuaba como mi representante legal, ejecutó la hipoteca. Yo no había pagado ninguna de las obligaciones pendientes, ni la predial, ni los servicios. Yo no estaba legalmente obligada, ya que la casa no era mi residencia principal, y Coral y Eloísa eran las ocupantes que no tenían un contrato de arrendamiento conmigo. La propiedad estaba vacía de valor sentimental para mí, y solo era un activo financiero que necesitaba ser liquidado para recuperar mi capital. Me llamó Dolores, mi aliada en la Ciudad de México, con un tono solemne. Lutz, mi amor, hoy fue el día. No fue bonito. ¿El desalojo? Pregunté, mi voz plana. Estaba sentada en mi balcón mirando el mar. Sí, la policía vino con la orden del juez. Coral estaba histérica. Gritaba en la calle, intentando argumentar que la casa era de mamá y que tú eras una traidora. Pero los documentos eran impecables. El notario estaba allí con Arturo, no pudieron hacer nada. Tuvieron que sacar sus cosas, todos esos equipos de estética caros, a la banqueta. El vecindario estaba lleno de curiosos. ¿Y mamá? Mamá Eloísa. Ella no salió. Tuvieron que ayudarla. Estaba pálida, en shock, llorando sin hacer ruido. Coral la llevó a un taxi y se fueron. Creo que se fueron a un pequeño departamento rentado en un barrio mucho menos bonito. Su clínica cerró. No pudieron encontrar otro lugar a tiempo, y el esposo, Alejandro, se fue hace meses. Coral está sola con los niños y mamá. Ha tenido que buscar trabajo como empleada, dando masajes en un salón de belleza de un centro comercial. Ha perdido todo el estatus. Sentí una punzada, pero no era de alegría. Era la sensación agridulce de un final necesario. No había celebrado mi victoria, pero sentí una profunda satisfacción de justicia fría. Por primera vez en sus vidas, Coral y mi madre enfrentaban la consecuencia real de la irresponsabilidad, la arrogancia y la ingratitud. La vida sin mi red de seguridad era dura. Era la única lección que la Golden Child podía aprender. Mi madre, Eloísa, se había convertido en una carga para Coral en un pequeño apartamento, en lugar de una reina pasiva en la mansión. Ella estaba cosechando el fruto de su cobardía y su miedo. Yo, la hija que había sacrificado su vida por ellas, me había ido y al hacerlo, les había quitado el suelo bajo sus pies. Era duro, pero era el resultado directo de sus elecciones. El arquitecto construye sobre cimientos. Ellas habían construido sobre arena y deuda emocional. La demolición era su responsabilidad, no la mía. 2 meses después del desalojo, Arturo me envió un informe financiero detallado, mi verdadero regalo de cumpleaños atrasado. Luz, la venta judicial de la casa fue exitosa. Tuvimos varios compradores interesados. El valor de mercado se mantuvo, a pesar de la prisa por la ejecución hipotecaria. ¿Y el resultado para mí? Pregunté, mi corazón latiendo con interés. El resultado es excelente. La ley es la ley. Usted ejecutó la transferencia y la hipoteca estaba a su nombre. El banco cobró su deuda inicial y debido a que usted pagó todos los costos legales, las multas y la compensación por la denuncia falsa por demencia, el juez le otorgó no solo el reembolso de su inversión principal, sino una compensación por daños. Arturo continuó, leyendo las cifras en el teléfono con orgullo. Luz Amparo, la venta de la propiedad garantiza la devolución íntegra de sus $1.8, 000 pesos iniciales, más $300 pesos de intereses legales y compensación por el abuso emocional. En total, usted recuperó $2.1, 000 pesos limpios. El banco se encargó de la venta y usted solo recibió el saldo. Una risa me escapó, una risa genuina, de victoria. No solo recuperé mi capital, sino que gané dinero en el proceso. Con la venta de su participación en la constructora, más este capital,
Usted ahora tiene un total de $6.2. 000 pesos en activos, Luz. Usted es más rica, más libre y más sana que nunca, concluyó Arturo. Su plan fue impecable. Colgué el teléfono, miré por la ventana de mi apartamento de Barcelona. El sol brillaba sobre el Mediterráneo. Las cifras eran frías, pero el simbolismo era cálido. El dinero de la traición, el capital que ellas creyeron haber destruido y explotado, se había convertido en la base sólida de mi nueva vida, una vida sin sombras ni deudas emocionales. Habían intentado convertirme en una mendiga y en una loca, y yo había emergido como una mujer financieramente blindada y validada. La justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega, es tan precisa como un plano arquitectónico bien trazado. Mi blog, El valor de la retirada, se convirtió en un fenómeno y me dio una nueva vocación. Los editores me contactaron. Escribí mi historia con más detalle, canalizando mi experiencia en un libro, El precio del silencio. ¿Cómo recuperé $5? 5 millones de pesos y mi vida de mi familia. Se publicó un año después y fue un bestseller instantáneo. Di entrevistas a revistas europeas, siempre manteniendo mi anonimato físico, pero no mi identidad como arquitecta mexicana que había huido de la toxicidad. Mi historia se convirtió en un faro para las mujeres que luchaban contra la codependencia familiar. Mi vida se normalizó. Empecé a trabajar con un pequeño estudio de arquitectura en Barcelona, centrándome en diseños minimalistas y sostenibles. Había encontrado la paz, y por primera vez, mi valor no dependía de un cheque o de la aprobación de nadie. 3 años después del desalojo, la vida me dio el regalo más inesperado. Recibí una carta, no un correo electrónico, sino una carta física, con letra infantil pero cuidadosa, enviada a través de Arturo. Era de mis sobrinos. Querida tía Luz, somos Pablo y Camila. Tenemos 13 y 11 años. Te extrañamos mucho. Mamá dice que eres mala, pero mi papá Alejandro nos contó toda la historia en secreto. Él dice que tú nos salvaste y que fuiste valiente. Él nos dijo que él también se fue de casa para ser libre. Mamá está muy enojada. Ya no tenemos la casa grande y ella trabaja mucho en el centro comercial. La abuela Eloísa está triste y a veces llora, pero nosotras la cuidamos. Pero nosotros estamos bien. Estudiamos mucho. Pablo me ayudó a buscarte en internet. Leímos tu libro. Lo que hiciste no fue cruel. Fue justo. Por favor, no nos olvides. Cuando seamos adultos, vamos a trabajar muy duro para encontrarte. Queremos que seas nuestra tía de nuevo, la que nos hacía maquetas y nos compraba libros de aventuras. Te queremos mucho, Pablo y Camila. Me senté en el suelo de mi apartamento y lloré, esta vez, lágrimas de ternura y redención. La carta de los niños era la prueba de que mi sacrificio final no había sido en vano. La lección se había filtrado. El ciclo no se repetiría con ellos. Les respondí con una carta propia, enviada a través de un contacto de confianza, con instrucciones específicas para que Alejandro se asegurara de que solo ellos la leyeran. Mis amados Pablo y Camila, estoy bien y los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Ustedes son la única joya que saqué de ese lugar. Guardé mi distancia no para castigarlos a ustedes, sino para enseñarles una verdad fundamental. Nunca mendiguen el amor de quien no está dispuesto a darlo libremente. Su padre, Alejandro, fue valiente al decirles la verdad, y yo estoy orgullosa de él por eso. El dinero que se usó para su educación sigue seguro. No lo tocarán hasta que se gradúen de la universidad. Úsenlo para ser fuertes, independientes y para construir sus propias vidas, sin deuda emocional con nadie. El dinero es una herramienta para la libertad, no una cadena para la servidumbre. Cuando sean adultos, cuando no necesiten el dinero de nadie, ni el mío, ni el de su madre, me encontrarán. Les prometo un abrazo y un café caliente en mi balcón de Barcelona. Hasta entonces, estudien y sean honestos. El silencio a veces es la mejor respuesta. Los amo.
Su tía Luz, la arquitecta, la escritora, el círculo estaba casi completo. La validación venía de los inocentes. Yo estaba a salvo. Pasaron 3 años más. Mi vida era un lienzo de paz. Estaba planeando un nuevo proyecto de construcción en Lisboa, un centro de arte moderno. Entonces, un último correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, sin asunto, de una dirección desconocida, pero con el nombre completo de mi hermana. Luz. Soy Coral, me detuve. Mi corazón se encogió. Era la voz de mi vida pasada, un fantasma que regresaba. Dudé en abrirlo, pero mi nueva fortaleza me dio el coraje. Leí tu libro. Lo leí 3 veces. Lo leí con odio, luego con rabia, y finalmente lo leí con una claridad que nunca pensé que tendría. Lo que escribiste sobre el dinero, el desprecio y mi necesidad de estatus es la verdad. Intenté culpar a Alejandro, a mamá, a todos, pero el día que perdimos la casa y tuve que volver a trabajar por un salario mínimo, entendí lo que me arrebataste, la comodidad de la irresponsabilidad. Mamá ya no está con nosotros, murió hace 1 año. En el apartamento pequeño, tranquilamente. Ella nunca dejó de preguntar por ti, pero al final, ella misma dijo a Pablo que Luz tenía razón en irse, que ella debió haber hablado en aquel comedor. Luz, no te escribo para pedirte perdón. El daño que te hice es irreparable, y lo acepto. Solo te escribo para decirte, lo lograste. Tuviste el valor de perderlo todo para salvarte. Te deseo felicidad, y sé que nunca me responderás, y lo entiendo. Adiós, Coral Amparo. Me senté allí, mirando el correo. Mamá había muerto. Sentí una punzada de tristeza por el final que nunca pudimos reescribir, pero no sentí culpa. Había hecho todo lo que era humano. No respondí. Borré el correo y cerré mi laptop. Salí a mi balcón. El sol estaba anaranjado. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Mi voz interior, la voz de la Luz Amparo de 57 años, fuerte y sabia, se convirtió en mi mensaje final, la voz en off de mi propia película. A veces, el único modo de salvarse es tener el coraje de perderse por completo para renacer como la persona que siempre debiste ser. Ellas me pidieron que desapareciera, y mi desaparición, con mi capital en mano, fue mi acto de amor propio más grande. Y mi pregunta final, la pregunta que me había acompañado durante años en soledad, era para mí misma y para el mundo que me había leído. ¿Fui cruel al transferir la propiedad legalmente a mi nombre? ¿O fue la única forma de enseñarles el verdadero costo de la ingratitud y de liberarme a mí misma? Yo conocía la respuesta, y esa era la única que importaba.